Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, a la hora que ustedes nos estén viendo y escuchando este tipo de sesiones virtuales, hoy día estamos con el tema número 6, vinculado a las etapas del Sistema de Gestión Ambiental Educativo, más conocido como SIGAE. El documento, ustedes ya lo conocen, es de Bárbara Matos y Maritza Flores. El título de este interesante texto es Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Presente Milenio. Hoy día vamos a ver en general cómo se elabora un proceso de planificación en el sector ambiental dentro de contextos educativos, lo que plantea tanto Bárbara Matos como Maritza Flores es una secuencia muy útil metodológica para introducir de forma participativa, de forma institucionalizada, eh, metodologías de la planificación donde está involucrado el tema de, o se aborda los temas de medio ambiente. Una de las primeras reflexiones que deberíamos ir haciendo es que, y como lo veíamos en el tema número 5, es la conformación de un comité ambiental educativo. La idea de esto es inicialmente de identificar responsables de cuidar el tema de la temática del medio ambiente, cómo abordarla. Ese es uno de sus principales propósitos. El segundo propósito es introducir al interior de las estructuras o de las instituciones de orden educativo, por ejemplo, formas de organización traducidos en los organigramas, en la estructura jerárquica de alguna institución educativa, personas que se encarguen precisamente de el ámbito ambiental educativo. Creo que eso es un tema fundamental. Y tercero, ya con esta institucionalización de esta estructura, atribuirle algunas competencias, algunas atribuciones que convergen también con el grado de responsabilidad. Veíamos en la anterior sesión, por ejemplo, quienes van a conformar este comité ambiental educativo. Decíamos, va a estar conformado posiblemente por la máxima autoridad de la entidad educativa, o tal vez un coordinador que pueda permitir establecer sinergias entre los distintos actores y que de alguna manera se constituya en un líder que oriente acciones en el cuidado del medio ambiente. Un elemento también importante, diríamos, en la parte docente es un coordinador docente. No se olviden que eso también está vinculado a la idea de cómo entablar relaciones horizontales con pares vinculados a la estructura o al estamento docente. Es un tema fundamental. Está también el tema de los representantes estudiantiles. Creo que es uno de los actores fundamentales, igual que el segundo que les estoy comentando, porque la idea de los procesos del cuidado del medio ambiente en perspectiva del desarrollo sostenible tienen que ver principalmente con la irradiación y la influencia que se pueda generar a distintos actores, ¿no? A la mayor cantidad posible, y obviamente aquí el papel de los estudiantes es fundamental, diríamos neurálgico. Luego está el tema del personal administrativo, muy vinculado al personal de servicio. Ambos ámbitos o ambos componentes pueden ir juntos, todos en general en el ámbito administrativo, porque de alguna manera son ellos quienes pueden constituirse en una especie de una bisagra entre los que toman decisiones al interior de las entidades educativas respecto a los actores que no necesariamente están
en espacios de escritorio, no estoy hablando de los estudiantes o los mismos docentes, pero el personal administrativo sí puede cumplir esa función que es también fundamental en términos de hacer seguimiento, ¿sí? Institucionalizado a las actividades o a los compromisos que se han asumido. Y algo que también está presente, recomienda también las autoras, es la presencia de los representantes de los padres de familia, ¿no? Diríamos, esto tiene que ir desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que al interior de las instituciones educativas es muy útil, por ejemplo, que docentes, autoridades administrativos y los mismos estudiantes puedan, lo que les decía, esta palabrita, puedan irradiar en los procesos de concientización del cuidado del medio ambiente, pero también al mismo tiempo puede ser muy útil que los actores externos, pero también cercanos a la unidad educativa, formen parte de el cuidado del medio ambiente y su involucramiento sea también fundamental, ¿no? Porque en última instancia son ellos quienes desde los ámbitos no necesariamente educativos pueden influir también en los mismos estudiantes y también ellos en general en las redes del barrio, los actores del barrio pueden ser fundamentales a la hora de establecer vínculos, conexiones, procesos de concientización del medio ambiente, los cuidados de las plazas, los cuidados de los árboles, concientización en términos del cuidado de el uso del agua potable, por ejemplo, ¿no? Y son ellos que tienen ese ámbito de influencia más allá, por supuesto, del ámbito estrictamente educativo. Entonces, en general es un comité ambiental educativo que tiene una estructura sencilla, básica, como les decía, con el propósito de principalmente encontrar actores que asuman responsabilidades y que lideren los temas del cuidado del medio ambiente en los entornos de la comunidad educativa. ¿Cuáles podríamos, esto no se me nota muy bien, cuáles son las funciones del comité ambiental educativo? A ver, una de las primeras funciones es promover la implementación de buenas prácticas ambientales en la institución educativa. Perdón. Creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Decíamos la anterior sesión, por ejemplo, cuando uno piensa en el cuidado del medio ambiente, debe mirar lo macro, lo meso o lo micro en términos más de orden particular. Creo que nuestra labor en general como miembros de las sociedades que interactuamos con subsistemas económicos, subsistemas biológicos, subsistemas ecológicos, incluso nuestra labor puede ser muy útil si nuestras prácticas del cuidado del medio ambiente pueden estar vinculadas y pueden influir en nuestros entornos educativos, en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos barriales. Eso ya es un elemento útil, ¿se dan cuenta? ¿No? Estas cosas que parecen que muchos no lo ven como importantes, pero son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la racionalidad en el uso del agua. Creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Hoy día que estamos entrando a una reflexión más profunda de lo que significa el cuidado del medio ambiente. El agua se constituye en una base fundamental de aquello, ¿no? Por las connotaciones, especialmente para el desarrollo de la vida. Y por lo tanto, estas actividades que parecen, como les digo, reducidas, pequeñas, pueden ser fundamentales. Entonces, una de esas actividades fundamentales del Comité Ambiental Educativo tiene que ver con las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente y por lo tanto esta función es fundamental para comprender realmente si el comité está funcionando o no está funcionando.
Otra función que también es muy útil es participar en las actividades de capacitación que promuevan los gestores de la propuesta de ecoeficiencia, de gestión de riesgo y educación en salud. Creo que es fundamental en todos estos procesos que se abordan respecto al cuidado del medio ambiente, los procesos de capacitación, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Ya sea procesos de inducción, capacitación, formación, instrucción más de orden especializada, son fundamentales en todo sentido, ¿no? Desde, como veíamos, por ejemplo, en los temas de la gestión de riesgos, desde plantear posibles potencialidades, pero también visualizar posibles riesgos en nuestros entornos, creo que es fundamental para comprender efectos negativos de lo que puede pasar con los desequilibrios medioambientales, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante, tener presente a través de un conocimiento ordenado, sistematizado, que profundice el cuidado del medio ambiente es fundamental, ¿no? Entonces, otra de las funciones del Comité Medioambiental Educativo tiene que ver con los procesos de capacitación. Es muy útil, por ejemplo, que tal vez este comité pueda gestionar, pueda buscar, estoy queriendo decir, eh, a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones o las mismas entidades públicas oficiales como ministerios de medio ambiente, etcétera, o cuidado de la madre tierra, etcétera, puedan promover procesos de capacitación a la comunidad educativa, ¿sí? Para que conozca precisamente la forma de cuidar el medio ambiente, pero también los riesgos que implica seguir con nuestras prácticas que atentan contra el clima y sus entornos, ¿se dan cuenta? Entonces es un tema fundamental. Se difundir el enfoque ambiental en su institución educativa y comunidad local más cercana, ¿no? Algo que también puede ser útil para tener impactos de corto y mediano plazo, principalmente en los centros educativos, es establecer una serie de sentidos de pertenencia a través de identificar valores, introducir enfoques ambientales en la unidad educativa, ¿no? Puede ser muy útil, por ejemplo, que en los objetivos, en los propósitos, en la visión de la institución educativa esté, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? O trabajar en el marco de un enfoque o un modelo de desarrollo sostenible. Puede ser muy útil. Ya aquello ya te plantea a la unidad educativa o a la institución que los actores en general debían ir orientando sus acciones educativas, pedagógicas, de capacitación o de otra índole para otro tipo de actores, pero orientado hacia un propósito común, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Creo que eso también es muy útil, ¿no? Pues este comité creo que también fundamental es incluso en algún momento visualizar estos valores, estos principios, incluso en la visión de la institución. Otra, promover la elaboración del diagnóstico de la institución educativa en términos medioambientales. También eso es importante, ¿no? Que ya esto nos está hablando de los procesos de planificación en el sector del medio ambiente en los ámbitos educativos. Es fundamental porque de alguna manera, y eso vamos a ver un poquito más adelante o en lo siguiente, es que el estado de situación de cualquier entidad, sea educativa o de otra índole, es fundamental porque nos va a mostrar cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, tal vez sus fortalezas o sus mismos riesgos para afrontar, por ejemplo, una, problemas medioambientales, ¿se dan cuenta? Entonces, eso creo que es importante a la luz de mostrar cada vez más la importancia que tiene este tipo de comités. Otro, coordinar la planificación de acciones que lleven debidamente a lograr impactos positivos, ¿no? También, ¿no? Entonces, yo les decía en la anterior sesión, por ejemplo, si vemos el tema del medio ambiente y estos procesos de planificación en general,
estamos hablando de alguna manera de una expresión de una política pública desde los ámbitos educativos en el sector del medio ambiente, ¿no? Entonces, si hago, por ejemplo, eh, un diagnóstico o conozco el estado de situación, es precisamente para identificar posiblemente algunos problemas, algunos riesgos en el sector del medio ambiente. Pero eso también me implica que establezca algunas alternativas de solución a los problemas o a las debilidades que yo encuentro, que se van a constituir en necesidades que deben ser resueltas. Y para eso, fundamentalmente, es que yo debo desarrollar o introducir un principio de previsión a través de procesos de planificación, que por supuesto, como dice, como comentan las autoras, llevar acciones que permitan establecer o llegar a impactos positivos, ¿no? Bueno, en realidad, si vemos, si vamos a medir posiblemente los impactos, creo que no va a ser el caso necesariamente. Creo que ya en las buenas prácticas, creo que es fundamental eh, introducir medios de verificación de aquello, ¿no? Eh, ya estos elementos nos van a mostrar si efectivamente nuestro comité está funcionando. Otra, incentivar el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica a través de la investigación para lograr el mejoramiento del entorno. Cierto, ¿no? Es decir, yo les decía el otro día, muchas veces cuando hablamos del medio ambiente lo asumimos como un elemento eminentemente transversal, así como el tema del género, por ejemplo, que sí es muy transversalizado en gran parte de las disciplinas y ámbitos de abordaje. Sin embargo, también debemos, si somos una entidad educativa, también debemos procurar desde los comités desarrollar una reflexión crítica que permita conocimientos a partir de procesos de investigación, precisamente para dar respuesta a los problemas, por ejemplo, en términos medioambientales, ¿no? No es solamente generar procesos de planificación, que sí, aquello requiere un marco metodológico fundamentado o criterios metodológicos que tienen sus etapas, que tienen sus tiempos, que se traducen en técnicas, en instrumentos, eso es cierto, es muy útil, pero la disciplina también del medio ambiente es, sin lugar a dudas, también un mecanismo, un medio para producir conocimientos especializados y científicos respecto a los problemas del medio ambiente y, por supuesto, sus soluciones. Otra, realizar el monitoreo de la inserción de buenas prácticas ambientales, lo que les decía hace un momento, ¿no? Ya el comité en general o quienes responden a estas atribuciones, simplemente con, en el buen sentido digo, simplemente con demostrar, con establecer evidencia de buenas prácticas ambientales, creo que ya han logrado lo suficiente, ¿sí? No lo absoluto, pero solo lo suficiente para incidir en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Vuelvo a lo que les decía hace un momento, ¿no? Elementos básicos, sencillos, ¿no? Por ejemplo, que en las entidades educativas o en las instituciones educativas se establezca o se implemente formas de recolección de la basura ordenada, ¿no? En un lado los plásticos, en otro los residuos orgánicos, en otro lado, por ejemplo, el papel, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya cuando la comunidad educativa empieza a respetar eh, estos medios que son instalados en las unidades, por ejemplo, para la clasificación de la basura, y empiece a depositar la basura en el lugar que le corresponde, ya, en ese momento ya estoy diciendo, estoy desarrollando buenas prácticas ambientales. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo sencillo, algo básico, creo que es importante. Muchas veces pensamos, vuelvo a repetir eso por segunda vez, pensamos en lo macro, pero nos olvidamos de lo particular, de lo micro. Y es ahí donde muchas veces debemos incidir.
Otra, proporcionar apoyo a la comunidad educativa frente a cualquier problema o inquietud que pueda presentarse durante la implementación de alguna propuesta de educación ambiental, ¿sí? Eso también es cierto. Creo que es útil incentivar, por ejemplo, que otros actores, no necesariamente en el marco de los miembros del Comité de Educación Ambiental, puedan desarrollar, qué sé yo, ferias, talleres, exposiciones en torno al cuidado del medio ambiente. Si se da el caso, creo que lo más óptimo es que el comité pueda incentivar aquello, ¿no? Auspiciar si es posible. Qué sé yo, en las áreas vinculadas a los estudios de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, las ciencias físicas, etcétera, etcétera. Normalmente se desarrollan este tipo de actividades, ¿no? Y el comité debería estar más bien impulsando a que ya sean los profesores, los estudiantes puedan desarrollar ferias educativas en torno a sus temáticas que abordan vinculadas al tema del medio ambiente. Y por supuesto eso también incentiva en términos del cuidado del medio ambiente, ¿no? Es fundamental eso también. Entonces, estas funciones, si se dan cuenta, son funciones vinculadas estrictamente a las interacciones, a las relaciones de los actores educativos dentro de la misma unidad educativa o de la misma institución educativa. A ver, si vemos, por ejemplo, que este comité ambiental educativo tiene alguna incidencia en la construcción de los planes desde el diagnóstico o desde el estado de situación, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, ¿no? Cuando se está generando, por ejemplo, o se está abordando el diagnóstico de la institución educativa dentro de el sector medioambiental, ¿sí? Y se introduce ese enfoque participativo del cual hacíamos referencia en la anterior sesión, diríamos que esto va a dar pie a la construcción de un plan de acción sobre el medio ambiente, que eso es un tema fundamental, ¿no? El ejercicio que les hago nuevamente. ¿No? Es como pensar en la idea de una política pública donde definitivamente el diagnóstico es una parte fundamental para conocer los problemas, las necesidades, para luego brotar en una secuencia de acciones traducidas en un plan, ¿sí? Ahora, estos planes van a incidir en términos del cuidado del medio ambiente, ¿correcto? ¿Sí? También va a incidir, por ejemplo, en la relación que tienen los actores al interior de la comunidad educativa respecto al cuidado del medio ambiente. Eso también es fundamental. Todo plan en general tiene una serie de objetivos, tiene una serie de propósitos, si ustedes quieren, o propósitos que implican también componentes del plan, y estas a su misma, y al mismo tiempo identifican algunos actores sobre los cuales se generan grados de responsabilidad. Entonces, la participación coordinada de estos actores en cada uno de estos componentes prácticamente va a determinar un plan de acción de relación con la comunidad. Pero eso es a partir de, primero el diagnóstico, luego el plan de acción y luego el plan de acción en relación a la comunidad. Eso también es fundamental. Porque quienes llevan adelante estos procesos de acción planificada, de acción del cuidado del medio ambiente, son definitivamente los actores en torno a la comunidad educativa. Entonces son ellos quienes deben hacerse responsables. Y si es que estamos hablando de, por ejemplo, los ámbitos educativos, es fundamental el tema de la incidencia en las propuestas curriculares, ¿no? Decíamos hace rato, el medio ambiente, el tema de género muchas veces es
transversalizado en todo sentido, pero a fin de que eso no se pierda en ese discurso de la transversalización, sería útil establecer evidencia al interior de las estructuras curriculares, temáticas, ¿sí? Desarrollo de competencias, habilidades que permitan que los actores, especialmente estudiantiles, puedan trabajar sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? En distintas disciplinas, en distintas áreas. ¿Qué debería producir aquello? ¿Sí? Ya en términos de algo más concreto. Inicialmente, estas planificaciones basadas en el diagnóstico deberían generarse a partir de una propuesta, debían tener efectos, por ejemplo, en la construcción de una propuesta pedagógica que incluye un enfoque ambiental de coeficiencia. Sí, eso es también fundamental. Es decir, la mirada de una entidad educativa que pone énfasis o prioriza la gestión del medio ambiente o el cuidado del medio ambiente, debía estar tanto en sus procesos de planificación institucional como también en el espíritu de su planteamiento pedagógico, su propuesta pedagógica, ¿sí? En términos de los modelos, en términos de los paradigmas, en términos de los enfoques que se van a abordar en cada una de las disciplinas, debería incorporar también esta mirada medioambiental, especialmente de la ecoeficiencia. Pero también es fundamental establecer prácticas y tecnologías de aplicación ecoeficiente, ¿no? Eso es también fundamental, ¿no? El cuidado del medio ambiente, si bien podemos abordarlo como una disciplina o como una disciplina que se relaciona a otras disciplinas, podemos verla desde un ámbito eminentemente pasivo, un tanto teórico, si vale el término, pero lo fundamental es el desarrollo de prácticas eh, y formas de aplicación a soluciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, las actividades de las personas en el cuidado del medio ambiente y que estas actividades permitan introducir mecanismos de eficiencia a partir de un enfoque medioambiental. Eso también es fundamental. Eso estamos mirando desde adentro. Ya mirando desde hacia afuera, también es importante que estas acciones que se están procurando desde el interior de las unidades educativas o las instituciones educativas también muestren la posibilidad de articularse a los actores eh, vinculados a los entornos de la unidad educativa, ¿no? Por ejemplo, a través de articularse a planes de desarrollo local y regional. Creo que eso es también fundamental. Pero una institución educativa no es sola en su contexto, no es única en su entorno, sino más bien tienen otros pares, otras instituciones pares que de alguna manera también pueden incidir sobre el tema del medio ambiente. Interactúa con otro tipo de instituciones, no solamente educativas, ¿sí? Por ejemplo, puede interactuar con sectores de la salud, con sectores vinculados al cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es también útil que estos procesos de planificación ambiental en los ámbitos educativos, por ejemplo, también se articule a estos planes que pueden desarrollar los municipios, las juntas de vecinos, las mismas gobernaciones, ¿no? Y de alguna manera, lo que normalmente los planificadores llamamos que se genere un proceso de compatibilización y articulación de la planificación y de objetivos entre planes y programas, ¿no? Y eso, de alguna manera, va a permitir que nuestras actividades, nuestras acciones, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, tenga mayor incidencia, ¿no? O se potencialice su incidencia cuando se articula a planes de mayor envergadura.
¿Cuáles pueden ser, ya entrando al tema de las etapas del sistema de gestión ambiental? Una primera etapa es definitivamente el tema de la sensibilización y la organización. A ver, creo que es el momento, diríamos, o esto implica la conformación, ¿sí?, de procesos de sensibilización, de concientización de los actores respecto a la importancia del medio ambiente. ¿No? Si diríamos, hablamos en términos textuales, es el momento de motivar y comprometer a los distintos actores y sectores, definiendo participativamente los escenarios, los roles y las funciones que faciliten el cumplimiento de las metas propuestas. Para ello, se suscribe un acta de compromiso para el desarrollo de las actividades. Entonces, si se dan cuenta, la sensibilización pasa por un proceso de concientización de la importancia de abordar una determinada temática, en este caso medioambiental, con la idea de establecer o activar, eh, incluso en términos emotivos, a los actores para que estos se comprometan en alguna responsabilidad, en alguna atribución, ¿sí? Y que, por supuesto, lograr que ellos participen de manera activa para las metas de los planes medioambientales, ¿sí? Es más, ¿sí?, deberíamos, ya entrando un tanto al formalismo, deberíamos generar actas de acuerdos, actas de compromiso que permitan, ¿sí?, registrar quiénes se han comprometido con qué cosas, cuál es su grado de responsabilidad, en qué tiempos, las formas de comunicación del cumplimiento de aquello, ¿no? Entonces, y esos elementos deben estar presentes durante toda esta etapa, ¿sí? Entonces, esta primera etapa es de sensibilización y, por supuesto, de organización. Si hoy día entendemos o buscamos en general la categoría organización o la palabra organización, diríamos, según Abramson, que las organizaciones son vistas como estructuras configuradas según un plan diseñado con el propósito de conseguir ciertos objetivos. Podemos decir entonces que estas estructuras, por ejemplo, estructuras como el comité medioambiental al interior de las instituciones educativas, lo que tienen que hacer es organizarse, ¿no?, o establecer una estructura que les muestre o les oriente a la búsqueda de algunos objetivos muy concretos. En este caso, el objetivo concreto es el cuidado del medio ambiente al interior de las unidades ejecutivas con impacto en los entornos de aquel, ¿sí? Si nos damos cuenta, una organización puede estar compuesta por distintos actores, dada la naturaleza de la temática a abordar o las razones por las cuales se organizan, ¿sí? Establece funciones, tareas diferenciadas para alcanzar metas comunes, eso es también cierto, ¿no? Estamos hablando un poquito de planificación. Por ejemplo, en una organización o en esta estructura, no todos deberían hacer lo mismo, sino la idea es que se organicen a través de una estructura para que cada componente de esta estructura desarrolle actividades diferentes, pero con objetivos a ser alcanzados de manera común, ¿sí?, o metas comunes. También establece una relación de interdependencia, donde se establecen mecanismos de cooperación, procesos de coordinación y comunicación al interior de esta estructura, ¿no? Ahí es fundamental ver que muchas organizaciones, eh, a partir de la estructura que establecen, a pesar de que pueden ser muy básicas, muy sencillas, se entablan
de manera informal canales de comunicación que pueden ayudar también a generar sinergias para comprender o alcanzar las metas y los objetivos comunes, por ejemplo, en este caso, el cuidado del medio ambiente. Si nos damos cuenta, cada una de las áreas de la gestión eh, puede llegar a articular los temas ambientales, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el área institucional, ¿sí? Se puede fortalecer, por ejemplo, las acciones de la educación ambiental impulsadas, lideradas por los miembros del Comité Ambiental Educativo, ¿sí? Eso es cierto. Normalmente pensamos en que el comité o un comité en general debe liderar ciertos procesos, pero esos procesos, por ejemplo, en este caso medioambientales o el cuidado del medio ambiente que está liderando, por ejemplo, pueden ser fortalecidos a partir de un reconocimiento formal a través de resoluciones, memorándums, que dé grados de obligación a estos comités, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso implica fortalecer las acciones de estos comités en el desarrollo de la gestión educativa en términos de medioambientales. Implica también, por ejemplo, establecer una política ambiental, ¿no? Lo que les decía. Una instancia educativa, una institución de esa índole, lo que está haciendo es definitivamente, con lo que estamos reflexionando en este momento, lo que está haciendo definitivamente es expresar de alguna manera una política del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Esa idea de las buenas prácticas, esa idea de la clasificación de los residuos eh, orgánicos, sólidos, o el tratamiento de la basura, o el cuidado del uso del agua, por ejemplo, ya es una expresión de una política ambiental dentro de la Unión Europea. La forma de cómo se hace aquello depende muchas veces de estos comités que ordenan, estructuran, generan responsabilidades para el logro de aquello. Que por supuesto incorporan acciones para la conciencia ambiental, por supuesto, definitivamente. Ya el momento mismo que sensibilizas, ya en el momento mismo que hay evidencia de que los actores o una parte de los actores de la unidad educativa ya empieza a utilizar el agua de manera racional, ya empieza a clasificar la basura, ya aquello ha implicado que se ha profundizado en el cuidado del medio ambiente a través de una conciencia al respecto, ¿sí? Por lo tanto, es importante también desarrollar proyectos educativos innovadores en la educación ambiental. Y cuando hablamos, vuelvo a repetir, de proyectos educativos en el cuidado del medio ambiente que sean innovadores, no necesariamente estoy hablando de un proyecto grande que implique grandes recursos o importantes recursos económicos, materiales para su implementación. Proyectos educativos sencillos que involucren a la comunidad, involucren a los actores, a las autoridades, que visualicen elementos básicos en el cuidado del medio ambiente, ya es un paso importante precisamente en aras de contribuir a que la unidad educativa sea un actor institucional para el cuidado del medio ambiente. Que se crean las condiciones para que la conciencia ambiental y gestión de riesgos sea una política educativa dentro del proyecto institucional. Eso también es muy cierto, ¿sí? Diríamos, hace rato decíamos, es posible que los enfoques pedagógicos, el espíritu de la entidad educativa puede estar orientada al cuidado del medio ambiente, sí. Y eso implica qué cosa? Que la unidad o la institución educativa ha permitido o ha generado condiciones para el desarrollo del cuidado del medio ambiente desde sus actores. Eso es una política del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y eso normalmente está presente en la medida que nosotros hacemos proyectos educativos del cuidado del medio ambiente, está presente en la medida que conformamos comités del cuidado del medio ambiente, asumimos responsabilidades, involucramos de manera participativa a las personas y por lo tanto estos elementos
están dando las condiciones o el entorno favorable para trabajar temas de medio ambiente, tanto en ámbitos de la disciplina, en términos pedagógicos, curriculares, como también en ámbitos de aplicación práctica o uso cotidiano de nuestras vidas respecto al cuidado del medio ambiente. A ver, ya en el caso del ámbito o del área pedagógica, ¿sí? Por ejemplo, creo que lo fundamental es incorporar algunos ejes temáticos de la conciencia ambiental y la gestión del riesgo en las áreas temáticas, disciplinarias o en las áreas del conocimiento que convergen al interior de una estructura curricular, ¿no? Un primer elemento es definitivamente el proyecto curricular de la institución educativa. Otro está vinculado a la programación anual. No se olviden que aquí hay dos momentos o dos ámbitos. Uno es el proyecto curricular vinculado a las formas de cómo abordar distintas temáticas, sus contenidos, sus formas de evaluación, sus métodos didácticos, etcétera, etcétera, que pueden ser, cada uno de estos abordar de manera transversal el cuidado del medio ambiente, pero eso hay que renovarlo cada año. Y esa renovación de cada año implica ¿qué cosa? Que también el proceso del cuidado del medio ambiente debe tener una mirada, si bien de largo plazo, pero también tiene que estar planificando en el corto plazo. Y esa programación anual implica, por ejemplo, la planificación institucional de la institución educativa, pero también la actualización de los contenidos curriculares año tras año conforme a las dinámicas que va asumiendo la problemática ambiental año tras año. Otra, las unidades didácticas que se va a abordar, es decir, los módulos, los proyectos de aprendizaje, otras formas de planificación pedagógica, también debe mostrar evidencia de que efectivamente en estas, me refiero a estas unidades didácticas, se está abordando la temática medioambiental, ¿sí? Un plan de acción tutorial, es decir, las formas de expresión o de incidencia, por ejemplo, para los procesos de investigación a través de gente especializada en estas temáticas, a partir del abordaje en general de responsables pedagógicos sobre el ámbito medioambiental, puede ser también muy útil. También un plan anual de formación docente, que también tiene que ver, si se acuerdan, hace un momento veíamos que una de las funciones del comité ambiental era el tema de la capacitación. Eh, por ejemplo, es importante también capacitar al personal docente para abordar los temas medioambientales. Algo que también debemos acostumbrarnos es, por ejemplo, a que cada disciplina, cada área tiene su propia metodología, tiene sus propias técnicas, tiene sus propios instrumentos de investigación, de abordaje. Y obviamente, cuidado del medio ambiente o en general, el medio ambiente y el desarrollo sostenible como disciplina tiene sus propios métodos, tiene sus propias técnicas, ¿no? Y obviamente para ser abordadas desde los ámbitos docentes, la forma de cómo abordar las expresiones didácticas, los métodos para abordar cada una de estas temáticas deben ser de conocimiento de los docentes, ¿no? La forma de transversalización, la forma de abordaje, por ejemplo, desde las disciplinas no tradicionales vinculadas al medio ambiente, cómo abordar esto, ¿no? Por ejemplo, desde la literatura, cómo se podrá abordar el tema del medio ambiente, cuáles son las dinámicas, cuál es el uso didáctico de aquello. Lo propio desde las matemáticas, ¿se dan cuenta? Si bien no son disciplinas que no necesariamente a primera vista se muestra que tienen relación con el medio ambiente, sin embargo, en esta mirada de transversalización, los docentes deben conocer la forma de cómo abordar la temática del medio ambiente desde sus propias disciplinas, desde sus propios ámbitos de especialización, ¿sí? Por supuesto, y esto también tiene que ver con algo que está vinculado al tema del comité,
Todas estas actividades podemos plantearlas en términos de una especie de un calendario ecológico, ¿sí? Donde encontremos algunos hitos o algunas fechas importantes, como por ejemplo el Día Mundial del Medio Ambiente o el Día del Cuidado del Agua, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, podemos desarrollar actividades para que cuando sea vísperas, por ejemplo, del Día Mundial del Medio Ambiente, los actores de la comunidad educativa puedan presentar ferias, exposiciones, reflexiones en torno a estas temáticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese calendario ecológico, ese calendario ambiental, tiene que ver con hitos o referencias que pueden permitir que la reflexión y la concientización del medio ambiente tenga un mayor asidero, pero también mayor compromiso de los actores involucrados en esta temática. Ya en el caso del área administrativa, ¿sí? Diríamos que en esta sección será necesario definir una estructura organizacional para poder responder algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo van a funcionar? Creo que eso es un elemento fundamental, ¿sí? A ver, yo les decía hace un momento, en el ámbito administrativo puede ser aquello como una especie de bisagra entre los ámbitos de dirección de las instituciones educativas y los ámbitos estudiantiles y docentes de este tipo de instituciones, que, por ejemplo, pueden ayudar a generar condiciones en términos de, por ejemplo, el seguimiento a los calendarios, por ejemplo, ¿no? Este calendario que les decía hace un momento, a los calendarios ecológicos. Otro, orientar a los mismos actores respecto a de dónde establecer relaciones con otros actores fuera de la comunidad, donde las direcciones de las unidades ejecutivas tienen incidencia, por ejemplo, ¿no? Que esa información muchas veces no se la tiene en los actores como estudiantiles o docentes, sino son más las entidades de los ámbitos de dirección. En general, si se dan cuenta, la estructura es un esquema que recoge dependencias que se producen entre las personas de una organización. Uno de los instrumentos es el organigrama, es un tema fundamental, y por lo tanto, yo les decía, eso puede ser un elemento, un instrumento sencillo, básico, una estructura simple, pero fundamental para visualizar grados de responsabilidad. Y aquí también debe ser visualizado los grados de responsabilidad del papel que juegan las entidades educativas, especialmente en sus ámbitos o a sus áreas administrativas. ¿Cuáles pueden ser ahora los instrumentos que se utilizan en la gestión del cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, uno de los instrumentos que vemos ya de manera general son los proyectos educativos institucionales. ¿Qué significa eso? Que cada institución educativa, por ejemplo, desarrolla algún proyecto para abordar académica, pedagógicamente, institucionalmente, cada gestión, ¿sí? Que en su dimensión medioambiental puede ser un instrumento que puede desarrollar, puede orientar las actividades pedagógicas e institucionales, por supuesto, articulados con proyectos de orden local, de orden regional y de orden nacional. Es un tema bien importante. Pues cada unidad educativa, cada institución educativa emprende, ¿sí? Un plan anual de actividades, planifica para ello y por lo tanto ese sería el momento donde se puede inscribir en actividades para el cuidado del medio ambiente, ¿sí? En general, muestra estos proyectos educativos institucionales la línea básica de un plan en general que tiene que ver con esto que decíamos, la idea de identificar un diagnóstico respecto al estado de situación de la entidad, lo que nos va a demostrar de alguna manera cuáles son los problemas, las necesidades que tienen,
comunidad educativa, sus actores, pero también eso va a permitir de alguna manera establecer una propuesta pedagógica, una propuesta de gestión con miras a establecer una identidad de la institución. Esto que también les decía, ¿no? ¿Por qué no introducir en la visión, en la misión, en los objetivos estratégicos, en los valores, en los principios, eh, la temática medioambiental a través de que, por ejemplo, la unidad educativa o la institución educativa, dentro de sus valores, protege el cuidado del medio ambiente o procura el cuidado del medio ambiente? Incentiva la gestión del desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Entonces, ya estos elementos que parecen simplemente nominales, permiten establecer grados de identidad y establecer referencias respecto a las acciones que van a ser contenidos en los planes, ¿sí? Entonces, tanto el diagnóstico como la propuesta pedagógica, tanto la propuesta de gestión institucional, prácticamente van a apuntar ya en sus actividades, en sus operaciones cotidianas, contribuir, por ejemplo, a los valores, a la misión y a la visión, siempre y cuando está contenida, por ejemplo, en términos del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Entonces, la reflexión de quienes van a implementar la propuesta educativa o la planificación de la institución, cada día van a estar pensando, reflexionando, ¿cómo es que puedo contribuir al desarrollo sostenible desde mi ámbito? ¿Cómo puedo llegar a cuidar el medio ambiente desde mi disciplina? Su reflexión va a estar permanentemente en aquello, siempre y cuando la visualizamos en términos de la identidad de la institución. Ahora bien, si hace un momento veíamos en general que estos instrumentos de gestión de la institución educativa se articulan y producen efectos a partir de un estado de situación, de un diagnóstico que permite de alguna manera en lo inmediato orientar el sentidos de pertenencia, por ejemplo, en términos del cuidado del medio ambiente. Algo parecido va a ocurrir ya en lo cotidiano, ¿no? Especialmente en el caso del proyecto curricular institucional, que es en definitiva cuenta un instrumento de planificación educativa que asume el diseño curricular nacional de educación básica regular y los lineamientos de diversificación curricular establecido por ejemplo, los ministerios de educación. Y estas adecuaciones, creo que hay que poner énfasis más en las adecuaciones, están vinculadas a la idea de que cada institución educativa responde a entornos locales, a sus entornos inmediatos y por lo tanto sus problemas y necesidades pueden variar de localidad a localidad y por lo tanto es allí, por ejemplo, que estos proyectos curriculares institucionales deben promover el cuidado del medio ambiente a partir de sus propias lecturas, a partir de sus propios contextos, a partir de sus propias necesidades, ¿no? No todas las necesidades, por muy nacional que sea un proyecto curricular, va a responder de manera efectiva, ¿no? No se olviden del concepto de la idea de lo ecoeficiente. Y por lo tanto, eso hace de alguna manera que esa posibilidad de adecuar una referencia nacional a través del currículo que permite que los proyectos curriculares institucionales puedan adecuar a las instituciones, creo que puede ser también una oportunidad para introducir temáticas del cuidado del medio ambiente en torno a nuestros diagnósticos o a lo que producen nuestros diagnósticos, ¿no? Es útil, por ejemplo, el desarrollo de instrumentos, un reglamento interno, que tiene un grado de obligatoriedad por su carácter normativo, es un tema fundamental, que por supuesto va a permitir establecer marcos de regulación de la organización, de sus actores y el funcionamiento general. Muchas veces estos reglamentos requieren definitivamente su articulación con otros reglamentos u otras normativas más generales y que emanan de autoridades superiores, pero es importante que estos reglamentos permitan en lo básico orientar actividades, ¿no? Con grados de obligatoriedad, por supuesto,
Otra, el plano anual de trabajo, ¿no? Que ya es la parte de la acción misma, que eso también es fundamental para comprender los procesos de cuidado del medio ambiente y esta gestión de implementación de estas etapas del SIGAE, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se espera hacer cada año? ¿Qué actividades concretas? ¿Cómo se ha abordado los retos del presente año a partir de las experiencias del año pasado? Creo que eso es importante a la hora de visualizar ya un plan de trabajo anual, ¿no? Eh, Otra, el informe de gestión anual es un instrumento que se formula al finalizar cada año, que eso también debe ser incluido, es decir, se debe prever, si vale el término, que una vez finalizado el año o la gestión educativa o la gestión escolar o de la institución educativa, establecer una especie de reflexión en torno a informar cuáles han sido los logros alcanzados, si es que han sido así efectivamente, o de lo contrario, por qué no se han alcanzado esos logros, cuáles han sido los obstáculos, cuáles han sido los problemas, para que en la siguiente gestión o en la planificación de la siguiente gestión se puedan considerar estos obstáculos y estos problemas y visualizar mecanismos de superación de las mismas, ¿no? Eso también involucra. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de planificación al interior de las entidades educativas en perspectiva del cuidado del medio ambiente no es tan sencillo como uno pensaría, ¿no? Tiene sus etapas, tiene sus momentos y por lo tanto cada uno de estos aporta un grado de, por ejemplo, de dificultad, pero también un grado de organización de los actores en torno al cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Recordando, ¿cuál que podemos decir que es el diagnóstico? Ya habíamos comentado esto la anterior sesión. Es un proceso de identificación e investigación sobre las necesidades o problemas ambientales priorizados para el año y los recursos y potencialidades de la educación, institución educativa o del entorno para la toma de decisiones de la acción futura. Para poder diagnosticar es necesario conocer qué es un problema ambiental. Enseguida vamos a ver esto, que es fundamental. Normalmente en los diagnósticos que encontramos hacemos un relevamiento del estado de situación y lo que normalmente buscamos a través de los diagnósticos es visualizar cuáles son los problemas que se tienen, ¿sí? En el caso del medio ambiente, por ejemplo, existen algunos problemas bien concretos, ¿no? Por ejemplo, las reflexiones en torno a los problemas de la contaminación del aire y la atmósfera, especialmente en ámbitos urbanos, es donde se ve con mayor evidencia. Las instituciones educativas, ¿no? Simplemente con la técnica de la observación pueden visualizar los grados de contaminación del aire que es percibible a simple vista. Otra, el tema de la contaminación del agua, especialmente en los entornos donde hay mayor afluencia industrial, ¿sí? Por solamente esto lo menciono como ejemplo. El tema de la contaminación del suelo, que afecta definitivamente la producción agrícola y las formas de expresión alimentaria. La contaminación de los alimentos, ¿sí? La vulnerabilidad y los grados de riesgo, ya habíamos hablado en algún momento de la gestión de riesgo, o la pérdida de biodiversidad, ¿no? Si se dan cuenta, cada uno de estos tipos de problemas ambientales puede estar presente en algún tipo de ecosistema, en algún contexto territorial muy preciso, en algunos casos, como les decía, el tema de la contaminación del aire está muy presente en los ámbitos urbanos, la contaminación del suelo lo podemos ver en sectores más alejados, sectores rurales, por ejemplo, la contaminación del agua, por ejemplo, en entornos meramente industriales, o la contaminación de los alimentos también en ámbitos
rurales, por ejemplo, o espacios vinculados a la producción de estos. Lo mismo podríamos decir en el caso de la pérdida de la biodiversidad, tal vez en ecosistemas donde hay una mayor afluencia de formas de expresión de vida eh, ancestrales, ¿no? Estoy hablando de ámbitos como la Amazonía, la selva, ¿no? Donde hay mayores posibilidades de visualizar la pérdida de la biodiversidad, tanto en la fauna como en la flora, ¿sí? O también esta idea de la vulnerabilidad y los riesgos, tal vez en algunas épocas del año se hace más riesgoso a algunas ciudades o algunos lugares más que en otras por la excesiva afluencia de lluvias o la excesiva sequía. ¿Se dan cuenta? Hay combinaciones de tiempos, momentos, territorios donde aparece con más nitidez los grados de riesgo que normalmente están vinculados al medio ambiente y al clima. ¿Cuáles pueden ser los pasos para la elaboración de un diagnóstico? Que eso también es importante. Una de las primeras cosas en la reflexión misma es ir abordando, por ejemplo, alguna secuencia de pasos para establecer el estado de situación. El primer paso, por ejemplo, es definir el objetivo, ¿no? Que eso involucra qué es lo que nosotros queremos alcanzar con nuestro diagnóstico, para qué queremos conocer o identificar el problema ambiental. Posiblemente, ¿por qué queremos conocer e identificar sus causas? Eso también hay que visualizarlo de esa manera. Entonces, si hago un diagnóstico, si conozco un estado de situación, entonces mi propósito será solucionar los problemas que encuentre o afectar o reducir las causas que está provocando el problema. Creo que ya ese objetivo es nítido. Entonces, no hago un diagnóstico simplemente por un formalismo que posiblemente me pida las autoridades superiores, sino principalmente con la intención de reducir un problema, en este caso, de orden ambiental. Un segundo elemento es el tema de la recolección de información. ¿Sí? Y aquí es fundamental preguntarnos quiénes nos brindarán la información, cómo voy a recoger esa información, qué tipo de información voy a recolectar. Por eso es importante ya desde aquí identificar al comité ambiental, ¿no? Porque son ellos de alguna manera quienes van a coadyuvar de manera directa con sus funciones específicas a la recolección de la información respecto al tema de el cuidado del medio ambiente o los problemas en torno al medio ambiente que van a producir, ¿sí? Datos cualitativos, cuantitativos respecto a algún problema que pueda ser presentado. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos y técnicas que podemos utilizar para recabar información, ¿no? En general, si ustedes se dan cuenta, hay, hay varios mm, varias técnicas, varios instrumentos para aquello, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, técnicas participativas, por ejemplo, ¿no? A través de la participación en talleres, donde puedan estar presentes los actores de la comunidad. Allí podemos utilizar algunos instrumentos como guías de preguntas, lluvia de ideas, diagramas, cuadros de selección de alternativas, etcétera, etcétera. Podemos establecer entrevistas, ¿no? Normalmente son los mismos actores de las instituciones educativas que conocen las problemáticas porque son ellos que viven cada día estos problemas. Una entrevista puede ser muy útil, un sondeo de preguntas básico puede ser oportuno para conocer cuáles son sus percepciones respecto a posibles problemas. Encuestas, investigación documental también puede ser muy útil, tal vez haya antecedentes. Hace rato decíamos, por ejemplo, en el plan
anual de la institución educativa, se debe prever que a fin de año se emita informes de los logros alcanzados, ¿no? Ese puede ser un insumo de investigación documental, ¿no? Ver cuáles han sido los logros del año pasado que están reflejados en algún informe. Y por supuesto el tema de la observación y las guías que implica aquello, ¿no? Es decir, con nuestra simple percepción y la observación de los actores podemos ver qué tipo de problemas medioambientales pueden estar atravesando los entornos de la unidad educativa, pero también cuáles pueden ser potenciales riesgos a ser afrontados durante una gestión. 3, es importante establecer un análisis de la información. Diríamos, es el momento en que se organiza eh, la información para poder revisarla, analizarla e interpretarla y llegar posiblemente a conclusiones que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Digamos, hay que hacer una especie de triangulación de información, ¿no? Tengo encuestas, tengo sondeos, tengo entrevistas, tengo la participación de los actores, toda esta información la debo triangular en torno a nuestros propósitos y por lo tanto a partir de aquello generar prioridades a través de conclusiones, ¿sí? Para eso debo organizar la información, debo establecer una consistencia y validación de lo que he recogido. Hay información que es muy útil, hay información que muchas veces se repite, o hay información superflua que no apunta a lo que estamos buscando, lo que el comité busca, y eso hay que ser profundamente selectivos. Por supuesto que la información debe responder, por ejemplo, al contexto en el cual se desenvuelve cada una de los actores, cada unidad educativa o cada institución educativa. Ahora, esta información también debe ser vista como un insumo que responda a las necesidades de la institución educativa. Eso es cierto. Al parecer, estamos pensando en la idea de que eh, no solamente esta información debe ser producto de identificar problemas, sino que principalmente ayude a resolver las necesidades de las personas. Creo que eso es un tema fundamental porque recordemos que cuando hablábamos de desarrollo sostenible decíamos que no solamente es pensar en la idea del cuidado del medio ambiente en términos de un momento, de un formalismo, sino también en términos de cuidar, por ejemplo, las siguientes generaciones. Entonces, la información que nosotros vamos a recoger no debe servir solamente para un momento, sino debe servir también para el cuidado de las siguientes generaciones en términos de esto que mencionan muy bien las autoras, que son las necesidades. Entonces, ya que hemos analizado la información, la hemos ordenado, toca interpretar y analizar la información, que es el momento de explicar la misma a través de establecer relaciones, descubrimientos que nos puedan brindar pistas para dar y emprender acciones que nos permitan formular conclusiones. Eso es un tema bien importante. Entonces, la información triangulada, la información que recojo, la triangulo, la organizo, pero también la interpreto. Es decir, cuáles pueden ser las posibles causas o motivos por los cuales se están generando, diríamos así, problemas medioambientales y qué tipo de respuestas deben darse a las necesidades de las personas. Otro momento, definitivamente, es el tema de la difusión de los resultados. También eso es muy importante. ¿Qué implica esto? Hago un diagnóstico, establezco el estado de situación o el comité en todo caso hace un estado de situación de la institución educativa, pero eso no solo tiene que guardar, no, más al contrario, debe mostrar los resultados, debe comunicar, ¿sí? A los actores, a las autoridades, a los entornos, qué es lo que ha encontrado en este diagnóstico, ¿no? ¿Para qué? Para que las autoridades o los actores en torno al medio ambiente o al cuidado del medio ambiente al interior de la institución educativa sean conscientes de los problemas que están atravesando en el sector medio ambiente y por lo tanto ellos mismos puedan ser involucrados en las soluciones, ¿sí? Y a partir de este momento es donde se les está pidiendo, ¿sí?, su participación en la solución de estos problemas, ¿no? Por eso es fundamental.
¿Cuál puede ser otra forma de identificar los problemas ambientales, sus causas y efectos? Es el uso de la técnica de la pasilla ambiental o la técnica del árbol de problemas. Eso es cierto, ¿no? A ver, pensemos en el caso del ejemplo clásico, ¿no? En general, el árbol de problemas es una técnica para la elaboración y preparación de proyectos, ¿sí? Que puede ser útil para la aplicación de identificación de problemas y sus efectos en el sector del medio ambiente, ¿sí? Si pensamos en la idea de un árbol tiene los elementos básicos, por ejemplo, tiene raíces, tiene tallos y tiene ramas donde están las hojas y sus frutos. En este caso, las raíces vendrían a ser las causas, ¿sí? El tallo vendría a ser el problema, las ramas, sus hojas y sus frutos vendrían a ser sus efectos. Entonces tienes el problema, que es el tallo, que tiene sus causas, que son las raíces en este caso, y tiene sus efectos. Entonces, esta técnica que se utiliza en proyectos muy bien puede ser utilizada en la identificación de problemas ambientales, ¿no? Que en el sector del medio ambiente se lo conoce como pasilla ambiental, ¿sí? Cuando uno piensa en el problema, siempre debe estar pensando en las causas que origina este, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, ¿sí? O en el cuidado, en el caso de los problemas medioambientales, por ejemplo, los inadecuados usos de los papeles en los salones de clase, ¿no? La falta de clasificación del papel, ¿no? O el uso irracional del papel, ¿sí? La inexistencia de contenedores de basura adecuados para echar los papeles o la basura. Los malos hábitos de los alumnos para arrojar los desperdicios, ¿no? Posibles causas. Eso está provocando problemas en el cuidado del medio ambiente y cuáles pueden ser sus efectos, ¿no? La presencia de malos olores por residuos descompuestos, aulas sucias, que van acumulando basura o residuos y presencia de, por ejemplo, moscas en el aula. ¿Se dan cuenta? Muy pequeñito, muy sencillo, muy básico, pero está mostrando cómo incluso en espacios como un curso, una aula educativa, puede establecerse un árbol de problemas o esta pasilla ambiental que puede ayudar definitivamente al cuidado del medio ambiente si es que se lo aplica adecuadamente, si es que conocemos las causas y sus posibles efectos. ¿Qué puede ser, qué implicaría, por otro lado, la planificación para lograr la calidad ambiental? Eh, en esta etapa se desarrolla un marco general de planificación y los instrumentos más utilizados para su gestión es, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular del centro, el plan de trabajo, que deben seguir pasos de cada uno de ellos para su realización, resaltando la importancia de la participación de la comunidad educativa. Lo que está diciendo en otras palabras, eh, tanto Bárbara Matos como Maritza Flores están diciendo unas palabras. En general hay un proceso de planificación institucionalizada dentro de las instituciones educativas que están articuladas y por lo tanto puede permitir una mayor participación de la comunidad educativa para afrontar los problemas que se les presenta, en este caso problemas de orden medioambiental, ¿sí? Si nos damos cuenta, voy a pasar rápidamente este esquema, ya lo habíamos mencionado un poco más arriba, el proyecto o la planificación del proyecto educativo tiene una mirada de mediano o largo plazo, contempla un proyecto curricular institucional, involucra una planificación anual de trabajo, se sustenta en reglamentos internos, introduce mecanismos de monitoreo y, por supuesto, introduce un enfoque, por ejemplo, en nuestro caso, un enfoque ambiental para la gestión anual, ¿no? Cada año debería producirse un tipo de enfoque, ¿no? En donde se priorice el cuidado de algo, ¿no?
qué sé yo, este año va a ser el cuidado del medio ambiente, poniendo énfasis en el cuidado de la biodiversidad. Al otro año el cuidado del agua, ¿no? Solamente para poner énfasis e identificar algún sentido de pertenencia, pero en general, como decíamos al inicio, esto tiene una mirada integral y holística. Ahora, el proyecto educativo institucional, decíamos, es un instrumento de planificación que permite una gestión eficiente de la gestión educativa para mejorar la calidad educativa en términos de medio ambiente, pero involucra también un proceso de planificación estratégica que es eminentemente racional, donde permite a los actores y a la institución educativa proyectarse hacia el futuro en concordancia con los propósitos y metas comunes, pero también articulados con otros actores de afuera o otras instituciones de esa misma índole. También eso es muy importante. Entonces, esta planificación de la entidad educativa, en otras palabras, es una guía de acción de la institución, ¿no? Es lo que se establece. ¿Planificamos para qué? Para identificar acciones que van a ser implementadas, pero todo esto está planificado de manera que vamos a apuntar a metas comunes u objetivos precisos. Va a permitir integrar a los actores de las instituciones educativas respecto a algún grado de responsabilidad, algún grado de participación en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, en general va a mejorar la calidad educativa. ¿Quiénes son los responsables de elaborar estos procesos de planificación? En general, toda la comunidad educativa, si es que queremos lograr conciencia medioambiental, ¿no? Ya el comité al cual hacíamos referencia al inicio, digamos, es el impulsor de gran parte de estas actividades, pero impulsor que opera a partir de la participación también de los otros. ¿Cómo se construye este proceso de planificación en las entidades educativas? Primero, que es un tema fundamental, lo que decíamos, la idea es tomar la decisión para organizarnos para el cuidado del medio ambiente. Eso es un tema fundamental, tiene que pasar eso por un tema de decisión de las autoridades educativas, de la comunidad en general. El diseño mismo implica establecer diagnósticos, establecer estados de situaciones, plantear alternativas de solución. Involucra también que estas alternativas de solución se traduzcan en acciones concretas que permitan ejecutar estos planes a través de una mirada cotidiana donde se muestre un plan anual de trabajo. Y un elemento que no hemos abordado todavía es el tema de los procesos de evaluación, ¿no? Siempre debe haber un mecanismo de evaluación, ¿no? Seguimiento, monitoreo y evaluación a lo planificado, a las acciones, a las soluciones que están siendo propuestas, porque si no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación, por ejemplo, en términos de planes educativos para el cuidado del medio ambiente, no vamos a saber cómo hemos avanzado, no vamos a saber cuáles han sido nuestros obstáculos, cuáles han sido nuestros problemas a ser abordados. En general, voy a pasar muy rápidamente esta última parte, ya voy terminando, porque esto principalmente está vinculado a aplicar mecanismos de planificación al ámbito del medio ambiente, pero es un ámbito aún genérico, no es muy específico, pero sí es útil para comprender cómo se plantean estos planes, ¿no? Un primer elemento es que cuando uno define la identidad de la entidad educativa, tiene que visualizar, por ejemplo, cuál ha sido su historia, cuáles son los valores que persigue, y a partir de aquello se construye la misión y la visión de la institución. Esto que decíamos, tratar de buscar el sentido de pertenencia. Creo que este es el momento, este es el espacio donde normalmente se puede visualizar conceptos como desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, donde gran parte de las acciones pueden ir orientadas en ese sentido. Otro instrumento muy útil, por ejemplo, es el famoso FODA, ¿no? Donde se analizan las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Sirven, por supuesto, para elaborar objetivos estratégicos. El diagnóstico
en general es útil a partir de este insumo que es el FODA. Diríamos, el FODA te muestra un análisis interno, pero también un análisis externo de la entidad educativa. En lo interno, lo que les decía, el tema de las fortalezas, que son eh, experiencias, conocimientos propios de la entidad educativa, o las debilidades, lo mismo en el sentido interno, o aquello que obstaculiza su desarrollo desde el interior. También se hace un entorno externo a partir de, o se analiza un entorno externo a partir de las oportunidades o las amenazas, las primeras vinculadas a las situaciones favorables que puede presentar el entorno, y las segundas, cuáles son las situaciones desfavorables o negativas que afectan el buen desarrollo de la institución en el mediano y en el corto plazo. ¿Sí? ¿Qué son los objetivos estratégicos? Igual son propósitos que esperamos lograr en un tiempo determinado de acuerdo a las áreas planteadas. Normalmente los objetivos contribuyen al logro de la visión y deben ser de manera precisa. Normalmente los objetivos estratégicos están planteados en el mediano plazo, no tanto en el corto plazo. A ver, el otro elemento, hay que fortalecer y contribuir a la propuesta pedagógica, que es el conjunto de definiciones sobre el proceso de aprendizaje al interior de las entidades educativas, los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el currículo y su desarrollo. Es una etapa de reflexión y construcción definitivamente, porque permite mostrar un conjunto de principios y acciones de índole académica, pedagógica, didáctica, que regirán el futuro de la institución. La idea aquí es identificar en la estructura, en el enfoque pedagógico que tiene incidencia en la estructura curricular, cuáles pueden ser los temas ambientales a ser tratados de manera general, universal, posiblemente conceptos básicos, principios articuladores, temáticas que se interrelacionan, y por lo tanto también es importante incidir en el proyecto curricular de la institución. Eso también es fundamental, ya sean a través de áreas curriculares, niveles, ciclos, grados, etcétera. Ahora, cuando normalmente se trabaja la propuesta de gestión institucional, podríamos ver algunos componentes, ¿no? En general, también son componentes vinculados a procesos de planificación. Uno de ellos tiene que ver con los principios de gestión. Cuando hablamos del tema de la identidad es fundamental. El tema de la estructura interna y las funciones. Esta idea de los organigramas es un tema fundamental para identificar actores, responsabilidades, y eso puede estar acompañado con manuales de organización, funcionamiento, incluso manuales de procedimientos administrativos, y por qué no también involucrar o contemplar algún tipo de recursos, algún presupuesto. Si bien los presupuestos es la parte más débil en muchas entidades públicas, son muchas necesidades y poco presupuesto, pero la planificación te ayuda precisamente a establecer prioridades y prever algunos riesgos, y a partir de aquello se acomoda o se va acomodando el presupuesto. ¿Qué son las políticas institucionales? Son propuestas normativas que orientan a la institución en la toma de decisiones a todo nivel, ¿sí? En el caso de la política ambiental, es el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos que tienen como propósito definir y orientar las acciones de las instituciones educativas en materia ambiental. A ver, diríamos una pregunta que puede ser, ya a modo de ir culminando, una pregunta importante. ¿Por qué es importante elaborar un proyecto curricular? Porque en relación a las entidades educativas, diríamos, es el elemento sustantivo de su abordaje, ¿sí? Porque responde, por un lado, a las necesidades de aprendizaje y a las características de los estudiantes. Es un tema fundamental. Estoy diciendo con eso que es tan importante porque es la esencia de una entidad educativa, y por lo tanto esta debe ir adecuándose a las necesidades que tienen sus estudiantes, sus entornos, sus aspiraciones, sus proyectos de vida, y por lo tanto también las características de sus entornos.
ayudan a tomar decisiones y que los docentes trabajen coordinadamente. Eso es cierto, ¿no? Esa estructura, ese proyecto curricular también permite que los estudiantes, que los docentes puedan converger en enfoques, en metodologías, pero también en temáticas, como en este caso el tema del medio ambiente desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas. Otra, responder a las características del contexto, lo que les decía hace un momento, y articularse con la comunidad, pensando siempre en procesos de interacción social, es decir, esta mirada de la expresión de las entidades educativas vistas hacia afuera. No vamos a abordar el tema, a profundidad el tema de los pasos para la elaboración del plan curricular institucional, porque eso tiene que ver con un tema más del ámbito educativo, pero puede ser útil en términos del cuidado de las necesidades o la transversalización del medio ambiente. Por ejemplo, cuando se identifican los problemas ambientales o sus necesidades, puede ser abordado a partir de desde temáticas transversales o aplicar diseños curriculares por áreas y grados, establecer lineamientos generales que tengan impacto, por ejemplo, en el plan de estudio, en las metodologías, en la evaluación, en las tutorías, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hacemos el diagnóstico, identificamos los problemas, estos, si somos conscientes que los vamos a intentar solucionar, pueden tener impacto en la estructura o en el proyecto curricular en la medida de que podemos abordarlos como una transversalidad. Puede ser abordada desde las temáticas, las áreas, los grados o el establecimiento de lineamientos generales. Eh, Algunos pasos para la elaboración del proyecto curricular institucional, por ejemplo, la forma de cómo nos organizamos para abordar los problemas, para reducir los problemas y responder a las necesidades educativas y de enseñanza de la comunidad educativa, identificar los problemas, lo que les decía hace un momento, elaborar los diseños curriculares por área y grado, formular lineamientos generales, que son fundamentales para orientar de alguna manera desde la estructura curricular o desde el proyecto curricular, quiero decir, temáticas para abordar los problemas medioambientales. Ya para, ya para terminar, veamos el plan anual de trabajo, que también tiene que ver con una mirada más operativa de todo esto que hemos visto. Está vinculado a un plan anual de trabajo, que es un instrumento de planificación de corto plazo que nos acerca a los objetivos estratégicos. Decíamos, los objetivos estratégicos son una mirada de mediano plazo, pero en el corto plazo es el plan anual de trabajo, que normalmente están propuestas en las entidades educativas. El plan anual se elabora al comienzo del año escolar y al igual que el proyecto y al igual que el proyecto de la institución educativa, se elabora con la participación de la comunidad, ¿no? Digamos, es un plan del corto plazo, lo que normalmente aquí conocemos, esa mirada de los famosos POAS, que tiene que ver con desarrollar acciones en lo inmediato que deben ser aplicadas en el transcurso de una gestión. Hace rato les decía, por ejemplo, la importancia de los sistemas de monitoreo y evaluación, pues fundamental. Esto principalmente en perspectiva de ir acompañando las acciones, si han sido cumplidas, cuáles han encontrado problemas, si es así, cómo corregirlos, cómo mejorar los resultados. La idea es evaluar el estado de situación de lo que estamos ejecutando en términos de los proyectos educativos medioambientales y en lo técnico incluso elegir algunos indicadores que nos puedan mostrar y visualizar si efectivamente estamos logrando resultados. ¿Cuál puede ser la propuesta de gestión ambiental? Si nos damos cuenta, dentro de la educación ambiental no formal se puede trabajar con los comités ambientales vecinales, lo que decíamos, el comité puede interactuar con otros actores, sí, puede ser el componente vecinal un interesante actor. Este comité puede promover la formación y el fortalecimiento de comités ambientales vecinales en torno a los padres de familia, puede establecer algunos grados de responsabilidad, establecer objetivos,
y por lo tanto incidir en la mejora de los entornos ambientales de la comunidad. También eso es algo que siempre está presente en este tipo de planes. Y por lo tanto, si ustedes revisan el texto, hay una serie de casos y modelos que se puede trabajar en términos de proyectos específicos en torno a la gestión integral del agua, por ejemplo. Otra puede estar vinculada al tema de la limpieza, la alimentación, la gestión de la educación, vinculada al tema de la gestión de la salud. Es un tema importante que normalmente está presente en lo cotidiano de los sistemas de organización al interior de las entidades educativas. Otra temática puede ser el tema de los manejos de los desastres naturales. Entonces, son varias temáticas o problemas medioambientales que pueden articularse desde desde las entidades educativas respecto a las entidades que están afuera o los actores que están en los entornos de la comunidad educativa. Gracias.